fue rarísimo. O sea, traía pijamada en mi casa con 5 niñas de la Olamí, un relajo tremendo. Había temblado en la noche, no sé si los demás lo van a recordar. Las niñas estaban como muy aceleradas y desde las 7 de la mañana se despertaron ellas y empezaron a hablar, me despiertan y empiezo a ver las noticias y solo me levanto y les digo, niñas, está sucediendo algo muy grave en Israel. Y ellos dicen, sí, ya sé, porque pues en redes sociales creo que sabíamos y habíamos actuado antes en la Golá, que de pronto lo que se daba cuenta Israel, o sea, Israel no lo entendía de acuerdo a lo que fui viviendo, como nosotros decíamos, es que está sucediendo algo. Y nos pegamos a las noticias, lo hablé luego con mis papás, como que veíamos que algo grave estaba sucediendo, pero no entendíamos. Fue llegando la información poco a poco y recuerdo que, fue el sábado, el lunes yo me iba de un viaje de chamba y no podía estar presente en la chamba. O sea, me la pasé oyendo todas las entrevistas, todas las noticias, todos los podcasts posibles, a toda la gente que hablaba de lo que estaba sucediendo, no podía dejar de escuchar y dejar de llorar. O sea, increíble la sensación de ruptura, o sea, se te rompía el corazón, empezabas a oír ya algunos testimoniales, pero seguíamos sin entender. Creo que el entendimiento de las cosas se fue dando mes con mes y hasta la fecha sigues teniendo testimoniales y hechos que están sucediendo que te hacen entender un poco más la situación, pero es increíble poder captar lo que fue, la tragedia que fue. Mira, creo que era el dolor tremendo, la angustia, de alguna forma todo de querer hacer algo y no poder hacerlo, muchísima impotencia. Mi primer respuesta fue repostear toda la información porque pues, empezó ahí la guerra de medios y yo reposteaba y reposteaba y reposteaba información y de pronto me topé con gente, amigos, que reposteaba información en contra, o sea, información acerca, o sea, antisemita o información de que el ejército israelí es el ejército ocupacionista, opresor, o pobres niños gazatíes, que claramente pobres niños gazatíes, pero sin tener un poco el contexto de por qué llegamos a este punto y dónde, qué ha llevado a Israel a estar en este punto y de no ser el victimario, sino realmente ser la víctima. Entonces mi misión era comunicar. Organicé con mis amigas no judías una especie de asbará, ni siquiera sabemos exactamente qué era asbará. Me puse a investigar, porque hay cosas que como judío que has crecido en una casa judía, en una escuela judía, te las sabes de memoria, pero no sabes ni cómo fue los hechos, ¿no? O sea, de pronto fue, sí, y Moshe lo sacó de Egipto, pero ¿cómo llegaste a Egipto? O sea, de pronto te lo sabes como de corazón y quieres Israel de corazón, ni siquiera te cuestionas muchas cosas. Entonces me metí a investigar, soy súper analítica y me metí a investigar desde Abraham, o sea, así para poder hacer esta presentación para mis amigas y fue, o sea, la di, fue un Zoom con toda la gente que quisiera estar interesada en mi núcleo no judío y de pronto fue de, muy bien, ok. O sea, y fue un dolor enorme, un duelo enorme, sentir que nadie nos entiende, que nadie puede ponerse en nuestros zapatos y me dio un sentimiento de cerrarme aún más hacia mi comunidad, de ver hacia mi comunidad, de unirme a mi comunidad, de trabajar para mi comunidad, un sentido de orgullo judío, sionista absoluto, porque sentía el rechazo que teníamos de nuestro entorno, en el Inter la situación sociopolítica de México, en el Inter pues todo lo que estaba sucediendo de antisemitismo en el mundo, pues empezó todo un tema de amenaza, realmente sentirme amenazada y sentir pues igual y traemos un trauma generacional post-Shoah en donde tienes miedo de volverlo a vivir y que nunca creíste volverlo a vivir y de pronto decís que mis amigos, o sea, los que se dicen mis amigos, mis vecinos, mis colegas, mis jefes, están así de la indiferencia que se vivió en la Shoah, la sentí, o igual de decir, bueno, que pase al campo de concentración, que pase a la cámara de exterminio. O sea, realmente me entré en un estado
psiquiátrico, casi, casi, o sea, de depresión total, de decir, estamos solos en este mundo y es sumamente doloroso. Insisto, creo que fue un tema como de esta psicosis y lo hablaba con mis amigas de la comunidad, mis amigas de toda la vida y todas nos sentíamos igual. Increíble porque tengo una amiga en Toronto, otra amiga en San Diego, mis amigas en Israel, o sea, y realmente las amigas de Israel pues claramente lo están viviendo en carne propia y no podían entender que nosotros también estábamos viviendo una guerra tremenda contra los medios. O sea, cuando ves las noticias de los noticieros masivos, dar un contexto tan distinto al que realmente es, te da un sentimiento de impotencia terrible. O sea, creo que eso fue lo más fuerte y de decir, híjole, esto con lo que nos educaron sobre la Shoah, que estábamos solos y nos hicimos la ilusión de que no era así, es que sí es así. Y entonces, y sí nos sentimos que estamos, y sí estamos, no es solamente nos sentimos, y este delirio de persecución que siempre nos dicen, es que los judíos tienen delirio de persecución, no es tan mal fundamentado, realmente estaba ahí, y realmente era algo que estaba en la educación de todos, desde el compañero de la universidad que te dice, ay, tú no tienes acentito de judío, y que ahora dice, ay, están exagerando, o tus emociones son exageradas, porque eso es lo que viví yo con amigos, con mi jefe, o sea, de, ay, estás exagerando que digan que el ejército es opresor, ¿no? Y cosas muy fuertes donde dices, este sentido de persecución, de delirio, de decir, me quieren hacer daño, soy diferente, me ven como la rara, eventualmente, pues talle, también transgeneracional, el tema desde la Edad Media, o sea, de decir, somos los apestados, ¿no? Y somos los que traemos al mundo el mal, porque son statements, vamos a decirlo así, que siguen existiendo hoy y que los escuchas por todos lados, que somos el foco del mal. Entonces, durísimo saberte traicionado por el mundo, o sea, saber que estamos solos. Pues sí, o sea, obviamente desde que yo me fui en el verano, yo fui el verano del 23 a Israel y vi un Israel difícil, duro, con una situación civil muy, muy fuerte. O sea, me tocaron las marchas, ver las marchas, sentir las marchas. Y llegué a México como con un dolor, pero diciendo me quiero ir mañana, ¿no? O sea, a mí me decían, te vas a Israel y vámonos. Obviamente empieza la guerra y lo que quieres es como apoyar, vuelvo. Y tengo un amigo que él fue hacia noviembre, o sea, llevamos 3 meses del 7 de octubre, menos de 3 meses, y fue en uno de los primeros programas de voluntariado, él sí como voluntario, a de verdad cosechar las naranjas, o sea, realmente hacer trabajo manual y duro, y llegó y me dijo, es que no tienes una idea de lo que es Israel ahorita. Israel nos necesita, Israel necesita un abrazo. Y yo, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Mi amiga de Toronto se va hacia febrero, regresa igual diciéndome, fui a un programa y bueno, todas sus fotos, todo lo que haber ido ya a los kibutzim. El de noviembre no fue a todos los kibutzim porque pues, no era viable ir. La que fue en febrero ya fue a los kibutzim y me dijo, hay que verlo. Así como fuimos, porque me fue con ella a la Marcha de la Vida, así como fuimos a la Marcha de la Vida a decir, lo vi, lo sentí, no me pueden decir, o sea, somos testigos de lo que sucedió, así nos toca ahora decir, somos parte de esta historia. O sea, al final del día la Shoah, escuchamos la historia, ¿no? No nos tocó vivirla, esta sí nos está tocando vivirla y nos toca verla, tocarla, sentirla, apoyar a nuestro pueblo y transmitirlo, porque esa es la única guerra que podemos, o bueno, la única lucha que podemos hacer. Mi mamá trabaja para la comunidad, muy, muy activa en una de las instituciones comunitarias y está en Federación Femenina, donde se juntan todas las mujeres comunitarias y se ofreció este viaje de misión solidaria y que iba pues muy, muy alto nivel, muy de tener pláticas y encuentros con gente de todo tipo, pero sobre todo gente
muy influyente en la sociedad israelí, y me dijo, yo me quiero ir. Mi papá dijo, yo no puedo enfrentar esto, y entonces le dije, yo me voy contigo. Y entonces, básicamente, fue un mes antes de la misión era para ir igual, Yom HaShoah, Yom HaZikaron, Yom HaTzmaut, estar ahí. Dije, no hay mejor momento que estar plantada ahí y decir, estoy viviendo Yom HaTzmaut. O sea, digo, fue un Yom HaTzmaut muy distinto, definitivamente, pero dije, o sea, no me lo pensé ni dos veces, no pensé en la seguridad, no me daban ni tantito miedo. Justo el 14 de abril había sido todo el tema de Irán cuando mandó los 300 misiles, drones, etcétera, y la gente tenía muchísimo miedo, y yo decía, no tengo miedo. O sea, de verdad, si en un lugar me siento segura es en Israel. Y entonces así fue como, digo, claro que te da así, decía, hijo, escuchar las alarmas, ver la guerra, que es algo que no me imaginé que iba a ver la guerra, porque sí la vi. O sea, era una emoción, no en el sentido, pero que mi corazón lo necesitaba para sentirme que podía apoyar de alguna forma, y para sentir que como esta necesidad del que el día de mañana puede decir, yo estuve ahí, yo lo vi. ¿A qué te refieres con ver la guerra? Bueno, particularmente no imaginé, o sea, fuimos el programa inició yendo a Berí, al Kibbutz Berí, y íbamos en la carretera del sur, pasando Sderot, tienes a Gaza enfrente, o sea, lo ves así como ves de Interloma Santa Fe, o sea, realmente es sumamente cerca, y estamos viendo las humaredas de cómo, o sea, cómo le están dando en la torre a el ejército, ¿no? Se ve perfectamente las distintas zonas de conflicto. Cuando llegamos a Berí, que todos estábamos como con mucha ansiedad de que si nos suena una alarma, ¿qué hacer? Y nos dice, el Menael de Berí nos dijo, no se preocupen, hace muchísimo que no suenan alarmas, pero es muy posible que escuchen los cañonazos muy fuertes, pero esos son de Israel hacia Gaza. Y justo estábamos ahí, estábamos saliendo de una de las casas, y sí escuchamos una alarma, pero yo creo que era a varios kilómetros, o sea, se escuchaba a lo lejos, y alcancé a ver el domo de hierro. O sea, tengo una foto de cómo se ve el misil y cómo está cayendo una vez que ya lo interceptaron. Entonces, bueno, desde ahí es impactante. Y empezamos a oír los cañonazos, ¿no? Y pues, retiembla en su centro la tierra, o sea, sientes como retiembla todo. Y entonces te empieza a dar muchísimo nervio, porque aunque sabes que no es el enemigo atacándote, es estar sintiendo la guerra. De ahí, bueno, la visita siguió a otros lados, pero terminamos esa tarde de visita en el sur, en el Nova. Y estábamos toda la delegación de México, éramos alrededor de 75 personas, estaba el rabino Tobal, y estábamos diciendo el Kaddish totalmente en silencio, en una zona al ladito de donde fue el escenario principal del Nova, y de pronto, en el silencio total, escuchamos un cañonazo y todos temblamos. O sea, se ve la cámara de que yo estaba tomando como que el video del Kaddish, y fue una angustia terrible, porque eso sí no imaginé. O sea, no imaginé sentir esa guerra, y la sientes, o sea, la ves, dices, está enfrente de mis narices. Y entonces, y ves, escuchas el cañonazo y ves la explosión de humo enfrente de ti. Sí, muy impactante. Absolutamente. La verdad es que por X o Y me dolió no llegar en un Elal. Llegar en el ala a Israel es una sensación muy impresionante, muy de que estás volando en casa, ¿no? Y bueno, llegar a Israel, como siempre, es llegar a casa. Mi primera, y lo tengo escrito, mi primera sensación cuando toqué Israel fue Ineni, o sea, aquí estoy, ¿no? Fui llamada y aquí estoy, o sea, me llamaba el corazón. Y aterrizas, y, o sea, muchísima emoción de estar ahí, y es
muy doloroso que en cuanto bajas del avión, lo primero que ves son las fotografías de los secuestrados. O sea, ver las fotos de los niños, ver la foto de, a mí en particular la historia de Hersh Goldberg Polin me llama muchísimo la atención porque es una mamá, y yo como mamá, que te desgarra la existencia, cómo está luchando y cómo se ha visto ella transformada y convertirse como en un ser que existe pero que no está, que está con un dolor tan profundo que nada más lo único que le impulsa es la lucha por su hijo. Entonces, bueno, ver la foto de Hersh fue impactante. Y sobre todo, me dolió muchísimo ver la foto de Orión. O sea, porque allá está puesto al igual que cualquier ciudadano israelí, igual que cualquier judío, pero ni judío ni israelí, un cuate que ni la debía ni la temía ni nada, y lo ven como a un ciudadano, o sea, como alguien por el que estaban luchando en ese momento, todavía no había aparecido su cuerpo, y que cada hayal que está en Gaza está luchando también por él. Y me dio una sensación de, uff, y en México nadie está luchando por él, o sea, me dolió muchísimo. Entonces, bueno, desgarrador llegar a Israel y que te dé la bienvenida las fotos de los secuestrados. La verdad es que fue así de qué dolor más grande tenemos como pueblo. Mira, la verdad es que también una de las cosas que me llamaba es mis dos mejores amigas viven en Israel. Una hizo Aliyah cuando a los 18 años, la otra hizo Aliyah va para su tercer año. Son mis hermanas, entonces pues ese era el primer abrazo que quería dar, ¿no? A mis amigas que una, su esposo está en Miluim, se fue de la casa durante 6 meses dejando a 3 niños y pues ella trata, o sea, man, malabareando todo con un dolor tremendo, con una angustia tremenda. Y justo me decía, mi hijo de 10 años no duerme porque tiene miedo que lo secuestren. Entonces, bueno, o sea, ¿quieres llegar a decirle aquí estoy? Mi otra amiga que lleva 3 años, su hijo cumplió 18 años y entró a la Tzabá, mexicano que entró a la Tzabá. Entonces, pues también, o sea, el orgullo, ahora sí, que ella le decía, regrésate a México. Y él le dijo, no, o sea, es mi misión, es porque tenemos tanto que agradecerle a Israel que yo tengo que estar dentro del ejército y pues también el saber que tu hijo se expone, pues qué duro, ¿no? Entonces poder abrazar a mis amigas fue algo importantísimo. También tengo familia más lejana que lleva muchos años, bueno, toda la vida viviendo allá, que la han pasado muy, muy duro. Entonces, pues verlos, hablar de sus opiniones, eso fue valiosísimo porque siempre hemos dicho, pues cuando hay dos judíos hay tres opiniones, ¿no? Y sí me encontré con todo tipo de opiniones a favor de las acciones del gobierno, a favor de las acciones del ejército, en contra, en fin, ¿no? Y es súper interesante, pero al final existe un valor único que es, somos un pueblo y tenemos derecho a existir. Entonces, y hay que unirnos porque eso es la única fuerza que nos va a permitir luchar contra el mundo. Pero hablando del abrazo, como una de las sensaciones más fuertes y que he compartido con mucha gente que fue a Israel es, históricamente, cuando llegabas a Israel eres un turista más. El israelí ve a la Golá, pero como que no sentía a la Golá como parte de, y cambió radicalmente. Yo creo que esta necesidad de Israel de no sentirse solo en el mundo y saber que en cada rincón del mundo donde hay un Yehudí, hay alguien que está pensando en ellos, que está sufriendo por ellos, que al final está emocionado cada vez que recibe la noticia de que alguno de los secuestrados regresó, que está angustiado por lo que está sucediendo, lo entendieron que realmente sí es hermandad, que somos uno solo. Entonces, desde que llegamos, el taxista era alguien que venía, creo que de alguno de los Balcanes. Su hebreo era así, su inglés era pésimo, su español era bueno por las telenovelas, y, y nos preguntaba, ¿qué hacen aquí? Y dijimos, venimos a abrazarlos, venimos a apoyar, y se soltó a llorar, a decirnos, cola cabot, que estén acá,
qué bueno que están acá porque no estamos recibiendo gente. O sea, realmente la situación de no tener turismo, de no tener gente allá, afecta en muchos sentidos. Entonces, y se bajó del coche cuando ya nos dejó en el hotel y nos abrazó. O sea, un perfecto extraño. Y así nos sucedió con, tomamos varios taxis y nos sucedía que nos preguntaban, todos nos, o sea, ¿qué se te perdió aquí en la guerra? ¿No? Y realmente la gratitud de la gente por estarlos acompañando en este momento es fuertísimo. Nos tocó también incluso un israelí árabe que nos puso las noticias para que escucháramos y como que diciendo, yo sé que son parte de este pueblo. Pero lo más impactante fue en Yom HaZikaron. Yom HaZikaron fuimos al Panteón de Tel Aviv, al Panteón Militar de Tel Aviv. Y bueno, digo, no, si alguien ha estado en Yom HaZikaron, los panteones son una cosa impresionante, la cantidad de gente, la sensación entre orgullo y dolor, que es, eso es Israel también, es esta mezcla de emociones todo el tiempo. Y entonces, digo, llegamos al cementerio y lo primero que vimos fue la zona donde están todos los caídos, ahorita desde el 7 de octubre, durísimo, porque además ves todos jóvenes, chavitos, o sea, no llegan ni a 23 años, las familias desgarradas, y entonces llegamos a abrazar a las familias. O sea, había miles de personas de verdad. Y nos dieron flores para entregarlas a alguna tumba que quisiéramos. Me fui con mi mamá, yo quería entregarlo a alguien que murió en la independencia, como honrar el que existe un Estado de Israel. No llegamos, porque son por zonas, y no llegamos a esa zona. Y teníamos la ceremonia, de hecho tuvimos ceremonia con el ministro Galant, o sea, al lado de nosotros, una ceremonia de todo el nivel, o sea, muy impresionante. Y entonces llegamos y yo estaba viendo las fechas. Y en cada tumba, además, esto es importantísimo, en cada tumba había un soldado vigilando, haciendo shmirá, en donde la idea era que no se podía quedar una sola tumba sin la visita y sin el honor de alguien. Entonces llegamos a una tumba X y en eso había una soldada y como que nos quiso respetar si éramos familia y le dijimos, no, no somos familia, venimos desde México a una misión de solidaridad, queremos apoyar y se soltó a llorar. Dijo, esto es lo que necesitamos, pero nos abrazaba de una forma, ahí las tres llorando, mi mamá, ella y yo. Y para esto, o sea, la verdad es que yo no sé leer las fechas de cuándo murió el soldado que estaba caído ahí, había muerto en la guerra del Sinai, pero muy impresionante porque no recuerdo cómo se llamaba, pero era Ben Miriam. Y pues, yo llegué ahí por destino, que soy Miriam, y la soldada me dice, mi mamá también se llama Miriam. Entonces fue bueno, seguíamos llorando horas de las emociones, todo lo que daba de este abrazo que recibes de ellos, de decir, ellos me necesitan y yo los necesito. Es súper difícil digerir todo. Eh, de pronto cuando estás ahí, entiendes pero no entiendes dónde estás parado y conforme vas aterrizando los lugares, las emociones, yo escribí absolutamente todo lo que iba viviendo. Entonces, conforme iba escribiendo, lo iba analizando, iba aterrizando estas emociones. Pero yo no me quería regresar. O sea, estaba en el aeropuerto de La Escala llorando. Lo único que me hacía regresar era mi hija. Pero yo decía, tengo que estar en Israel. Aquí es mi lugar. Porque me duele que México no nos esté entendiendo, que mi mundo no me esté entendiendo, que este valor de humanidad que tiene la sociedad israelí y el pueblo yehudí en general, no lo encuentras en ningún lado. O sea, como sociedad universal hemos perdido mucha humanidad. La vida de uno y del otro da igual, y en Israel no. O sea, la vida de todos los secuestrados en ese entonces, cuando yo estaba allá eran 220 que seguían secuestrados, la vida o el cuerpo de todos era llorado por cada individuo, o sea, y es llorado por cada persona yehudí, y el llegar a México me dolió.
no poder estar allá, donde debo de estar. Y cuando compartes, siento esta indiferencia de la gente. O sea, era más, ¿cómo te atreves a ir a Israel en guerra? Y yo, es el lugar donde más segura me siento. O sea, en ningún momento me subí a los camiones, acá no me subo a un camión jamás. O sea, me subí a los camiones, me subí al metro, me subí al tren, sola, sin tema. O sea, no me preocupaba. Sentías que el país está en guerra, pero a la vez es tan resiliente, tan de seguir adelante, que todo continúa, pero que tienen una herida claramente, pero no los detiene, que te da una seguridad para estar ahí. Y cuando lo quise transmitir me cuesta mucho trabajo. Es muy fácil transmitirlo con la gente de la comunidad. Hay mucha gente que me decía, es que en el verano iba a ir a Israel, pero me da miedo. Y yo, no, tienes que ir. O sea, nuestra misión, hoy más que nunca, es ir a Israel. Es darles este abrazo porque es cuando más lo necesitan y que creen, también es cuando más lo necesitamos nosotros. Porque te da un sentido de identidad como nunca lo hemos tenido. Entonces desde el 7 de octubre uso un Magen David, un Jai, algo que me representa como judío sin miedo, con el cuello bien levantado, por eso. Y regreso todavía más orgullosa de lo que soy, de el pueblo al que pertenezco, de la comunidad a la que pertenezco. También vale la pena hablar que dentro de mi misión vi todo lo que hace México por Israel. Impresionante. O sea, impresionante cómo México apoya a las víctimas del terrorismo, impresionante cómo ayuda a la infraestructura para cuidarnos, para cuidar a Israel, cómo ayuda a comunidades enteras, pero no es la Golá, es México en particular, y nos lo decían toda la gente que conocimos allá, es increíble el sionismo que tiene la comunidad mexicana y lo echado para adelante que está para ayudar. Mis encuentros con mucha gente que trabaja en organizaciones comunitarias dicen, es que la gente se volcó a ayudar a Israel y eso realmente creo que es lo que más podemos hacer, es ayudar y abrazar a Israel en este momento. Si México sea representado por eso, aún más es momento de decir, echemos todo, porque se requiere tanto allá, tanto de verdad, que es súper importante que estemos ayudando como podamos. Creo que se repite, no olvidaremos, no debemos olvidar, creo que eso es lo principal. Por lo mismo es importante que transmitamos lo más posible el mensaje de la verdad, que siento que por ahí la guerra de la verdad es una guerra que llevamos perdiendo. Entonces es importantísimo seguir luchando por dar a conocer la verdad, aunque no nos escuchen, aunque nos ignoren, al final la verdad saldrá. Entonces creo que ese es uno de los mensajes. Y yo creo que el más importante, lo que acabo de decir, ayudar a Israel. Ayudar económicamente en lo que podamos, voluntariamente en lo que podamos. Existen miles de voluntariados tanto en México como allá para poder apoyar Israel, porque al final es nuestro seguro de vida también en la Golá. Y si no existe Israel, no existimos nosotros. Si no existimos nosotros, no existe Israel. Entonces es importantísimo esa reciprocidad y en este momento ellos son los que nos necesitan más que nunca. Y que esta guerra se gane, porque si no tampoco vamos a existir nosotros. Entonces ese fue un mensaje que también recibimos mucho en la misión. Nos tocó una plática con Elión Levy, que es espectacular, y él decía, tenemos que ganar esta guerra, tenemos que ganar porque si no, esto será la caída de Occidente, la caída de la democracia en Medio Oriente y la caída de todo el pueblo judío. Entonces, bueno, hay que ganar la guerra afuera de Israel y apoyar para que se gane la guerra dentro de Israel.